Dejar a alguien que espera en silencio el amor verdadero a tu lado. Y luego experimentar la misma traición. Las acusaciones que surgieron sobre la nueva relación de Özge Yağız con Burak alteraron todos los equilibrios. Dejó atrás a un hombre leal como Gökberk Demirci, pero lo que está sucediendo ahora ha provocado comentarios en las redes sociales de que el karma ha regresado. En este vídeo hablaremos de una historia tejida de amor, traición, arrepentimiento y lealtad del pasado al presente. Las lágrimas son reales, los silencios dicen mucho. Ahora nos preguntamos, ¿quién tenía realmente razón? Si estás listo, comencemos. La destrucción de un amor, el precio de una traición. Estos días, las redes sociales son un foco de controversia para Özge Yağız, quien deslumbra con su belleza y conquista corazones con su pureza y actuación. Hay un susurro en cada rincón, un reproche en cada línea. Ese amor legendario que una vez estuvo en labios de sus fans ahora ha sido reemplazado por una profunda decepción y un amargo, si tan solo. Un comentario decía: no hagas a los demás lo que no te gusta a ti mismo. Estas palabras fueron quizás el resumen más simple y honesto de lo sucedido. Porque el amor requiere lealtad, y a veces la lealtad no se refleja en la otra persona sino en ti mismo. Özge puede haber sido víctima de un error. Arrojó la paloma que estaba en su rama al cuervo que estaba en la cerca. Sin embargo, el cuervo nunca se convirtió en paloma, ni cautivaba con su voz ni daba esperanza con su vuelo. Gökberk Demirci, el representante silencioso de la lealtad. Gökberk fue una vez el héroe de una historia de amor de cuento de hadas que comenzó en una serie de televisión y se trasladó a la vida real. Él amaba delante de todos, él apoyaba delante de todos. No salió cuando lo derribaron ni salió corriendo cuando lo aplaudieron. Como hombre amoroso, amó, como hombre silencioso, enterró su dolor en su interior. Y quizás él fue el mayor perdedor de este amor, porque no solo se perdió un amante, también se ignoró a un amigo, a un confidente y a un compañero de trabajo. Pero para Özge, Gökberk siempre siguió siendo él. Aunque su nombre nunca fue mencionado, su corazón siempre susurró sobre ella. Porque el amor verdadero no se puede olvidar, y aunque se reprima, no se puede borrar. Hay quienes se van, pero el corazón siempre recuerda. La cadena de la traición. Burak Berkeyakgul e Ira. Los acontecimientos rápidamente empezaron a torcerse. El nuevo compañero de viaje de Özge fue Burak Berkeyakgul. Si bien esta relación, que rápidamente se volvió brillante, fue alimentada por poses en las redes sociales y comentarios elogiosos, las verdades que surgieron sorprendieron a los fanáticos. Porque tal vez el amor era un juego, pero los jugadores no eran sinceros. La infidelidad de Burak empezó a ser discutida. La sombra de otro nombre llamado Ira comenzó a caer en la relación. ¿Qué bien puede salir de dos traidores? La pregunta resonó en las redes sociales y los fanáticos expresaron abiertamente su reproche. Ahora se traicionan el uno al otro. Y nadie se sorprende, porque lo que está sucediendo parece el impacto silencioso pero duro de un ciclo kármico. El karma siempre llega. Este mundo es un lugar de equilibrio. Lo que das, recibes. Cosechas lo que siembras. Y tal vez lo que Özge está atravesando ahora es el precio de las decisiones que tomó. Dejar atrás a un hombre leal como Gökberk fue un desastre en sí mismo. Ahora, en medio de tantos escombros, se quedó nuevamente solo con el dolor. ¿Qué estaba esperando? Dios no les dice inmediatamente, adelante, a aquellos que ignoran lo que es correcto. Murga, porque cada uno vive lo que hace. La malcrianza de la fama. La estrella de Burak apenas comenzaba a brillar. Quizás recibió demasiados elogios, quizás asumió una carga que no podía soportar. Como todo actor joven malcriado por la fama, eligió huir en lugar de detenerse. ¿Pero a dónde? Más allá de la moral, la lealtad y el esfuerzo. Tal vez también era un juguete para Özge. Una felicidad fugaz, chispeante y, sin embargo, vacía. De todos modos, una figura que creció a la sombra de su familia y fue excesivamente elogiado en las redes sociales, nunca sería un verdadero hombre de amor. Burak no tenía la madurez, la dignidad y la profundidad silenciosa que tenía Gökberk. Y esta deficiencia le hizo el mayor daño a Özge. Qué pena para Özge. Y sin embargo, qué sueños se habían hecho. Qué hermoso camino había recorrido. Pero las decisiones dibujan el mapa del destino. Cada uno es arquitecto de su propia historia. Ahora, los comentarios en las redes sociales circulan en torno a Özge como lamentos. Todo el mundo dice lo mismo. Qué pena. Ella dejó a un hombre de verdad por un payaso. Y ahora ese payaso se ha caído del escenario. Su papel ha terminado. Lo único que queda son lágrimas, arrepentimiento y un valor perdido.
El amor verdadero no es tan fácil de encontrar, especialmente en estos tiempos, cuando la lealtad es casi un milagro. Tal vez Özge se recupere. Quizás abrace su carrera y logre nuevos éxitos. Pero hay un nombre que siempre resonará en algún lugar de tu corazón. Gökberk. Y luego diremos: el mayor error en la vida de una mujer es perder a un hombre que realmente la ama por un interés temporal. 2 traiciones, una verdad. El regreso del amor fue lealtad. Dicen que el tiempo todo lo cura, pero hay algunas heridas que sanan no con el tiempo sino con perspicacia. La ruptura que vivió Özge no solo fue el final de una historia de amor, sino también el reflejo de la confianza que una mujer perdió en su propia guerra interior. Qué sencilla y tranquila era en aquellos días cuando estaba con Gökberk. Incluso tras bastidores, se podía leer el amor en sus miradas. Porque su amor era una historia real, más real que el guión, más efectiva que la serie de televisión. Pero luego todo cambió. Nuevas caras brillantes, fama en ascenso, destellos en las redes sociales. Emociones reales, se dio importancia al número de interacciones y se dio sinceridad a la calidad de la pose de la foto. El amor ya no era profundidad, era tendencia. La rebelión silenciosa de los fans. Hoy en día, miles de comentarios en las redes sociales tienen el mismo lenguaje. ¿Entendiste ahora el valor de Gökberk? Esto era de esperarse de Burak. ¿Por qué una persona abandonaría a quien realmente la ama? Esto no es solo un triángulo amoroso, en realidad es un espejo de lo que la sociedad moderna ha perdido. Estamos en una época en la que los leales se abandonan y los intereses superficiales se transforman en amor. Y ahora la gente se pregunta: si no se escucha la voz de quien ama de verdad, ¿acaso dejamos de escucharla? Sí, porque Gökberk estaba en silencio. No hizo ningún espectáculo ni hizo ruido en las entrevistas. Se fue en silencio, pero ese silencio resonó más en Özge. El regreso del karma. La justicia se retrasa pero llega. A veces el karma llega lentamente, pero cuando lo hace, se lleva mucho. Özge quizás aprendió la lección más silenciosa de su vida. Ella creyó en la sonrisa y en las promesas vacías de aquel hombre malcriado. Y al final, todo lo que le quedó fueron sueños destrozados, orgullo herido y un profundo sentimiento de arrepentimiento al recordar. Pero los fans no lo olvidan, porque lo vieron con sus propios ojos, observaron y sintieron el vínculo que se había formado a lo largo de los años. El amor puro que comenzó en la serie de televisión, Yemin, se desbordó de las pantallas. La mirada de Gökberk hacia Özge no era solo un acto, sino un amor verdadero que surgía del corazón. Hoy en día todo el mundo lo sabe y lo acepta, y de aquí es de donde viene el dolor. ¿Qué pasa con Özge? ¿Estás molesto? Sí. ¿Se arrepiente? Quizás no dice nada, pero su interior dice que sí. ¿Volverá? Así es la vida, pero a veces aquello que más deseamos es aquello que rechazamos cuando más nos duele. Y a veces no vuelve. Pero Özge es fuerte, ganará fuerza con lo que ha experimentado. Él se recompondrá y continuará su camino. Pero siempre habrá una falta en ese corazón. El hombre al que una vez llamó completo, ahora será cosa del pasado. Y un pasado que nunca pudo borrar. Gökberk, ¿dónde estás? Quizás esta sea la pregunta que deberíamos plantearnos al final de este artículo. Gökberk, ¿dónde estás? Tú sigues callado. Todavía hablas con los ojos. Pero este pueblo, este público, no te ha olvidado. Porque te reconoció no solo por tu buena apariencia, sino también por tu postura y tu entrega a tu ser amado. Hoy, cuando Özge cae, no toca tu hombro, porque ese hombro era a la vez paz y verdad. Y tengo que preguntar por última vez, Özge, ¿creíste que habías ganado cuando dejaste a un hombre que realmente te amaba? ¿O ya se ha dado cuenta de la magnitud de su pérdida? Toda historia que comienza con traición termina con lágrimas. Y ahora de tus ojos solo fluye el arrepentimiento. Cada elección tiene un precio. Özge puede continuar su camino, pero ningún aplauso ni éxito llenará el vacío en su corazón. El silencio de Gökberk, la máscara de Burak y los sueños rotos de Özge. ¿Quién ganó realmente y quién perdió en esta historia? Escribe en los comentarios y deja que tu corazón sea escuchado. No olvides suscribirte a nuestro canal y difundir estos datos, porque ya no necesitamos felicidad falsa, necesitamos emociones reales.